Decirle a tu hermano que tenés a tu lado, hoy la palabra de Dios me va a hacer libre. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios tiene poder? Dice la palabra de Dios que una vez un centurión se le acercó al maestro y le dijo: maestro, mi criado está muy enfermo. Y dice la palabra de Dios que Jesús le dijo: bueno, vamos para que yo ore por él y sea sano. ¿Qué dijo el centurión? Dice: solamente di la palabra y mi criado sanará. Y dice la palabra de Dios que el centurión, que el criado murió. ¿Siguió enfermo? ¿Qué sucedió? Fue sano. Decirle a tu hermano que tenés a tu lado: hoy Dios me va a sanar. Hoy Dios va a sanar a mis hijos con el poder de su palabra. ¿Cuántos lo creen? Levanta tus manos ahí donde estás sentado. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, por esta palabra, Señor, y creemos, Señor, que tú vas a hablar profundamente a nuestros corazones, Señor. Padre, reprendemos todo espíritu, Señor, que quiera venir a robar, Señor, la palabra. Reprendemos toda ave de rapiña que quiere robar el fruto, que quiere robar la semilla. Padre, y en el nombre de Jesús Nazaret, recibimos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Quiero hablarte en esta hora y el título le puse: amando la palabra de Dios. Decí conmigo: tengo que amar la palabra de Dios. Dilo otra vez: tengo que amar la palabra de Dios. Segunda Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Tenemos que presentarnos desaprobados? ¿Cómo tenemos que presentarnos delante de Dios? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Si usas bien la palabra, ¿qué va a suceder? ¿Estás desaprobado o aprobado? ¿Cuántos en este tiempo van a decir: voy a pasar tiempo buscando la palabra de Dios? Dilo otra vez: voy a empezar a ser un obrero aprobado y preparado porque voy a pasar tiempo con la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que en la palabra de Dios hay libertad? ¿Cuántos creen que en la palabra de Dios hay dirección? ¿Cuántos creen que en la palabra de Dios hay restauración? Por eso el rey Salomón, cuando tenía un conflicto, ¿qué es lo que hacía? Con su sabiduría humana resolvía. Con la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es la palabra de Dios. Por eso cuando vinieron dos madres a decirle: mira, esta me ha robado mi niño, mi hijo, y la otra decía: no, ella me lo ha robado, ¿qué hizo el rey Salomón? Buscan una espada bien grande y cortan al niño en el medio. Y dice que la madre empezó, la verdadera madre dijo: no, por favor, no le hagan daño, desesperada, llorando. Dice el rey Salomón: denle el hijo a ella, porque de ella es el hijo. Pero lo más impresionante de esta historia es que Salomón, con qué intervención y resolvió ese caso, con la palabra de Dios. Con la espada, porque la espada significa la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, la palabra del Señor, que es útil para redarguir y corregir muy bien. Y muchos invierten mucho tiempo en libros para estar bien físicamente, para estar bien espiritualmente, pero no invierten en una Biblia, el mejor libro de todos los tiempos. Miren que usted va a leer libros buenos, pero nunca va a ser como la palabra de Dios.
Porque la palabra de Dios es el manual que nos dejó el Señor para que nosotros caminemos en principios, en moral. La palabra de Dios es el manual que el Señor nos dejó para que podamos alcanzar fe, para que podamos alcanzar salvación. La palabra de Dios es la palabra Shema, diseñada por Dios para que nosotros conozcamos profundamente a Dios. Podemos conocer a Dios por nuestro intelecto, por nuestra sabiduría humana, por nuestro conocimiento. ¿Podemos conocerlo a Dios? Si tenemos una mente muy finita, o usted tiene una mente infinita, tenemos una mente muy finita. Por eso Dios dejó el libro sagrado, la palabra de Dios, para que nosotros conozcamos profundamente a Dios. Decirle a tu hermano que tenés a tu lado, voy a pasar tiempo con la palabra de Dios. Dile otra vez, voy a pasar tiempo con la palabra de Dios. Según Timoteo 3:16-17, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Es inspirada por Dios la escritura? ¿O inspirada por el hombre? Es que le van a decir eso en el mundo. Aquellos que no tienen en cuenta a Dios, aquellos que no creen en Dios, aquellos que no han leído la Biblia, ¿qué van a decir? No, es que la Biblia la ha creado el ser humano, la ha escrito el ser humano. Vos tenés que decirle, la palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo. ¿Cuántos van a decir eso? Amén. Y si es inspirada por el Espíritu Santo, es medicina para mi cuerpo. Si es inspirada por Dios, esa palabra puede mucho más por todo aquello que estoy viviendo y atravesando. ¿Cuántos lo creen? Según Timoteo 3:16-17, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. ¿Cuánto van a ser enseñados con la palabra? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Es poderosa la palabra? Es que muchas veces, mi hermano, estamos pidiendo cosas materiales. Estamos pidiendo cosas fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué no empezamos a decirle al Señor, Señor, dame una palabra, para que con esa palabra me mueva en el mundo natural, en el mundo espiritual y en el mundo de la fe? Porque dice que una sola palabra sanó al criado del centurión. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que una palabra que el Señor suelte sobre ti, para tus hijos, para tu familia, va a bastar para que Dios empiece su buena obra y Él empiece a culminarla también. ¿Cuántos lo creen? Dice la palabra es para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. ¿Podemos ejercer un ministerio sin conocer la palabra de Dios? ¿Podemos ejercer un llamado, un propósito sin conocer la palabra de Dios? ¿Podemos ser maestros y enseñarles a otros sin conocer la palabra de Dios? Es necesario pasar tiempo con la palabra. Es necesario pasar tiempo con las Escrituras. Porque en las Escrituras es ahí que conocemos a Dios profundamente. A través de la palabra, los profetas, los discípulos se movían. A través de la palabra echaban fuera demonios. A través de la palabra sanaban enfermos. A través de la palabra Dios hizo los cielos y la tierra. Mirá qué importante que es la palabra. Y muchas veces la desechamos. Decirle a tu hermano que tienes a tu lado, voy a empezar a pasar tiempo con la palabra de Dios. Dile, voy a empezar a pasar tiempo con la palabra de Dios. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? No, el Antiguo, solamente. 66 en total. El Antiguo. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo? 37, ¿seguro? 39. ¿Y el Nuevo Testamento cuántos libros tiene? 20, 27. 27. Decirle a tu hermano que tienes a tu lado, voy a empezar a estudiar la palabra de Dios. Para no ser avergonzado. ¿Saben que muchas veces somos avergonzados porque no conocemos la palabra de Dios? Van a venir un mormón y te van a dar vuelta a la cabeza.
Van a venir los testigos de Jehová, te van a dar vuelta la cabeza. Siempre cuento esto como testimonio. Una vez vinieron los mormones a la casa de Mabel y estaba yo ahí presente. Y ellos casi, si no fuera por el orgullo que tienen, casi reciben a Jesús en el corazón. Porque le hablé la doctrina de la palabra de Dios y ellos no tenían ¿cómo se dice? Ningún argumento para poderme contrarrestar lo que yo le estaba diciendo. Amén. Decirle a tu hermano que tienes a tu lado, tengo que conocer la palabra de Dios. Pastor, ¿cómo estudio la palabra de Dios? ¿Alguien quiere saber para estudiar la palabra de Dios? A ver, ¿cuántos quieren estudiar la palabra de Dios? Decirle a tu hermano que tienes a tu lado, lee de seguido 5 capítulos de la Biblia. Pero antes de orar, decirle, antes pasó un tiempo en oración. Y lee 5 capítulos de la Biblia, pero el Nuevo Testamento. Decirle, el Nuevo Testamento. Entonces así vas a empezar a aprender y a tener sabiduría. Dice la palabra de Dios, Efesios 1, 16 y 18. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé un espíritu de sabiduría. ¿Qué es lo que te va a dar Dios? ¿Qué es lo que te va a otorgar el Señor? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que sucede cuando estudiamos la palabra de Dios? Nos da un espíritu de... ¿Y de qué más? De conocimiento. Una persona que tiene un espíritu de sabiduría y conocimiento es una persona que se convierte en un arma letal para el infierno. Decirle a tu hermano que tienes a tu lado, me voy a convertir en un arma letal para el infierno. Dile, me voy a convertir en la peor amenaza para el infierno. Se terminó el tiempo de la apostasía en mi casa. Se terminó el tiempo de la incredulidad. Se terminó el tiempo del letargo espiritual. Se terminó el tiempo de estar apagado por no leer la palabra de Dios. Más ahora empiezo a estudiarla. Más ahora empiezo a leerla. Porque a través de la palabra Dios va a llevar tu fe a otro nivel espiritual. Dios quiere hablarte profundamente, pero Dios va a hacerlo a través de la palabra de Dios. ¿Cuánto lo creen? Josué 1:8. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro. ¿De qué libro está hablando? Harry Potter. Manuelita, ¿se acuerdan cuando leíamos Manuelita cuando éramos niños? Segundo grado, primer grado. ¿Qué libro está hablando? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme todo lo que está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una persona que lee la palabra de Dios es una persona fracasada. Es una persona que va de mal en peor. Es una persona que está derrotada. Es una persona que está desanimada. Es una persona que está en depresión. Que dice la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y esta palabra la tenían bien entendida los discípulos, los apóstoles, los profetas, y todo lo que hacían, conquistaban, y donde iban, tomaban la victoria, porque dice la palabra de Dios que todo lo que hagas te saldrá bien. Te saldrá bien. Decirle a tu hermano que tienes a tu lado: lee la palabra de día y noche y todo lo que hagas va a ser prosperado. Dile. ¿Cuántos creen que vamos a empezar a leer las Escrituras y todo lo que hagamos según su voluntad vamos a ser prosperados, vamos a ser levantados, vamos a ir de victoria en victoria? ¿Cuántos lo creen? Dice la palabra de Dios en Isaías 66:2:
Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Dios. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿A quién Dios mira? Al pobre y humilde de espíritu. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que tiembla a la palabra de Dios. ¿Qué significa eso, pastor, temblar a la palabra? Que es una persona que está sedienta por más de Dios, que es una persona que tiene reverencia por la palabra, es una persona que honra la palabra, es una persona que tiene más hambre de la palabra, es una persona que cada día que pasa quiere buscar más de la presencia de Dios a través de la palabra del Señor. Juan 4:50. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. El hombre creyó a la palabra. ¿Qué dice la Biblia? ¿No creyó a la palabra? El hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Dice la palabra de Dios que vino un hombre principal, un hombre que en ese tiempo tenía un cargo muy grande y que su hijo estaba a punto de morir. Dice que no le podían bajar la fiebre y que se encuentra Jesús y dice que Jesús solamente declaró la palabra y este hombre no creyó a la palabra. ¿Creyó o no creyó? Sí, creyó. Y dice la palabra de Dios más abajo, mirá lo que dice más abajo, Juan 4:51. Y llegó a su casa y le dijeron: tu hijo vive. ¿Cómo le dijeron? Tu hijo vive. Juan 4:52. Y él preguntó: ¿a qué hora empezó a estar mejor? Y le dijeron: como a las 7 dejó de tener fiebre. ¿Y saben lo que dice el otro versículo? Que él dijo: justo en el momento donde Jesús me dijo que mi hijo estaba sano. ¿Tiene poder la palabra de Dios? Solo di la palabra y mi hijo sanará. Yo no sé cuántos están creyendo esta palabra, pero yo vengo a decirte que no importa la enfermedad, no importa la adversidad, no importa el proceso, no importa lo que se haya levantado en tu contra, en tus hijos, en tu familia. Vengo a decirte que si alguien toma la palabra de Dios que tiene poder, su hijo, su familia y toda la descendencia será prosperada, será bendita, será sanada por el poder de Jesucristo. Deja de andar pidiendo cosas en vano, solamente pide una palabra y con esa palabra Dios va a hacer un montón de cosas nuevas en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen? Decirle a tu hermano que tenés a tu lado: voy a empezar a soltar esa palabra sobre mis hijos. Mis hijos están sanos. Mi matrimonio está restaurado. Mi familia es bendecida. Mi casa ya no va a estar el dolor, ya no va a estar la agonía, porque Dios empieza a soltar una palabra sobre mi mente. Dice la palabra de Dios que escribamos la palabra en visiones, pero las visiones que tenemos que escribir primeramente en nuestro corazón y en nuestra mente. Vamos a empezar a tomar una palabra, porque esa es una semilla que va a empezar a germinar y va a empezar a dar fruto el 30, el 60 y el 100 por uno. Una sola semilla puede hacer Dios para traer fruto. Una sola semilla de su palabra puede hacer Dios para traer restauración sobre todo lo que tú tienes. Una sola semilla de la palabra de Dios tiene poder para cambiar adversidades, para cambiar situaciones adversas por el poder de Jesucristo. ¿Cuánto lo creen? Jeremías 23:29. ¿No es mi palabra como fuego y como un martillo que quebranta la piedra? ¿Cuántas veces los hermanos dicen: pastor, la palabra que usted predicó era como un fuego dentro mío? Pero es que no soy yo. Es la palabra de Dios que tiene poder. Por eso Pedro, cuando se presentó con un paralítico, dice la palabra que el paralítico le dice: bueno, dame algo porque estoy pasando necesidad, no puedo trabajar, estoy en silla de ruedas.
tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Sembró una semilla en ese enfermo y el enfermo se levantó de esa silla de ruedas. Muchas veces no vamos a estar bien económicamente, muchas veces vamos a estar con problemas, con lucha, pero hay algo mucho más poderoso que quiero decirte, que la palabra de Dios no está presa, la palabra de Dios no está presa, la palabra de Dios trasciende frontera, la palabra de Dios se mueve tanto en lo natural y en lo espiritual. Suelta esa palabra como Ezequiel y empieza a traer vida sobre lo que está muerto en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuánto lo creen? No es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Es una palabra que empieza a penetrar el corazón, las coyunturas. La palabra de Dios tocó a Saulo de Tarso, lo convirtió. La palabra de Dios empezó a hacer cosas sobrenaturales, porque el poder de Dios está en la palabra de Dios. Debemos desear la palabra de Dios. Decirle a tu hermano que tienes a tu lado, debemos desear la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:2 dice: por tanto, desechando toda malicia. ¿Qué es lo que debemos desechar? Toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidia y toda difamación. Deseen como niños recién nacidos. ¿Qué es lo que dice? Deseen como niños recién nacidos la leche que es pura de la palabra, para que en ella crezcan para salvación. Que debemos anhelar más que todas las cosas, como niños recién nacidos, su palabra, porque su palabra nunca va a volver vacía. Su palabra, dice la palabra de Dios, que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. Decir a tu hermano, tengo que desear esa leche, tengo que desear esa palabra, tengo que desear esos capítulos que voy a empezar a leer, porque quiero conocer más profundamente a Dios. Pastor, que ahoga el deseo de amar la palabra. Decir a tu hermano, ¿qué es lo que ahoga el deseo de conocer la palabra de Dios? La malicia, el engaño, la envidia y el odio. La misma palabra lo está diciendo. ¿Sabes por qué muchas veces no querés conocer a Dios? Porque te está costando mucho perdonar. Te está costando mucho dejar la malicia. Te está costando mucho dejar la envidia, los celos, el orgullo, el control, la manipulación. Pero ¿cuántos en esta hora van a dejar que la palabra empiece a traer libertad en su corazón? ¿Cuántos en esta hora van a dejar que la misma palabra de Dios empiece a traer vida donde estaba muerto? ¿Cuántos van a decir, Señor, hoy mi corazón empieza a ser otra vez de carne? Dejo de estar con un corazón de piedra, porque tu palabra es como un martillo que está martillando mi corazón. Debemos recibirla con humildad. Decirle a tu hermano, tenés que recibir la palabra con humildad. Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia. ¿Qué es lo que tenemos que desechar? Y todo gesto de malicia. Reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Empecemos a honrar su palabra. Dejemos la malicia, dejemos todo aquello que nos aparta de su palabra. Eres un soldado para Cristo. Dios te puso en esta tierra para salvar almas. Dios te puso en este mundo para restaurar a otros. Pero solamente lo podemos restaurar con la palabra de Dios. Porque mi mente es finita, mi pensamiento es finito. Pero la palabra de Dios es sagrada. Por eso los apóstoles sanaban con la palabra. Por eso los apóstoles, ellos estaban liberando y empezaron a decir, ahora levántate de esa silla, y se levantaban porque fluía la palabra de Dios. Decirle a tu hermano que tienes a tu lado, tenés que
deleitarte en la palabra. Dilo otra vez, tenés que deleitarte en la palabra. Salmo 1, 1 y 2. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de impíos, ni se detiene en camino de pecadores, ni se siente en silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite. Dilo otra vez, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita día y noche. Decirle a tu hermano que tenés a tu lado, deleitate en la palabra, enamorate de la palabra, enamorate de una promesa de Dios. Es que antes, cuando empecé el Evangelio de Jesucristo, ¿sabes lo que me dijo mi mamá y mis hermanas? Era nuevito yo. ¿Qué es lo que querés para tu cumpleaños? Gloria a Dios, dije yo. ¿Sabes lo que le dije yo? Regáleme una Biblia de estudio. Porque yo estaba apasionado por la palabra y estoy apasionado por su palabra. Para mí la palabra es un deleite. La palabra del Señor tiene que ser un deleite en nuestro corazón. ¿Querés conocer a Dios profundamente? Pasa tiempo con la palabra. Debemos obedecer la palabra. Decirle a tu hermano, tenés que obedecer la palabra de Dios. Santiago 92. Sean hacedores de la palabra. ¿Cómo tenemos que ser? ¿Oidores nada más? Hacedores de la palabra. Y no solamente oidores. No se engañen a sí mismos. ¿Podemos engañar a Dios? No podemos engañar a Dios. Decirle a tu hermano, no te engañes a ti mismo. Porque un día Dios te va a pedir cuenta. Dile, no te engañes a ti mismo. Porque Dios un día te va a pedir cuenta. Hay gente que no son preparados, que no son, ¿cómo le puedo decir? Instruidos por Dios, porque no pasan tiempo con la palabra de Dios. Hay gente con llamado, hay gente acá en este lugar que ya tendrían que ser pastores, profetas, apóstoles, pero no lo son porque no pasan tiempo, no se deleitan con la palabra de Dios. Decirle a tu hermano que tenés que obedecer la palabra de Dios. Jeremías 1, 11 y 12. La palabra de Dios vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Decirle a tu hermano, ¿qué es lo que estás mirando? La palabra de Dios vino a mí diciendo: ¿qué ves, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Qué poderoso. Decirle a tu hermano, tengo una semilla de la palabra de Dios. Y Dios va a empezar a apresurar esa semilla. Yo no sé qué es lo que estás atravesando. Yo no sé lo que estás viviendo. Yo no sé si el diablo se ha levantado contra tu vida. Yo no sé lo que está viviendo tu familia. Pero sabemos bien esto, que en nuestra mano Dios ha depositado una semilla y Él lo va a empezar a poner por obra y va a empezar a apresurar su palabra. ¿Cuánto lo creen? ¿Sabe lo que hace el almendro? ¿Sabe lo que hace la flor del almendro? ¿Sabe dónde crece? Decía a tu hermano que tienes a tu lado, crece en el desierto. ¿Es poderosa la palabra de Dios? Si estás pasando proceso, si estás pasando desierto, vengo a decirte que Dios va a usar ese desierto y ese proceso con esa palabra para empezar a restituir todo lo que el enemigo te había quitado. Esa palabra está siendo apresurada por Dios, porque el cielo sabe que tienes ya la victoria, porque ya tenés la sanidad, porque ya tenés la restauración. Tus hijos no son del diablo, tus hijos son de Dios. Tu matrimonio
El almendro es una flor que produce fruto en medio del invierno. ¿Cuántos árboles hay pelados en el invierno? Un montón. Pero el almendro tiene la capacidad de producir fruto en medio del invierno. Yo no sé si estás pasando un invierno espiritual. Yo no sé lo que estás atravesando, pero el poder de la palabra que Dios te está sembrando hoy va a hacer que empieces a dar fruto en una primavera. Decir a tu hermano que tienes a tu lado, se avecina tu primavera, se avecina tu primavera. Tu árbol estará lleno de fruto, tu vida estará llena de fruto, tus manos estarán llenas de fruto. Tengo esa semilla, entonces Dios va a traer la provisión para mi casa. Tengo esa semilla y Dios va a hacer que construyamos un templo para la gloria de la honra y la gloria de Él. Tengo esa semilla en mis manos y eso me hace más victorioso. Decía a tu hermano que tienes a tu lado, no te enamores de este lugar. Dile, porque hay una semilla donde vamos a construir un templo que sea propio para casa y restauración. Dilo, no te enamores de este lugar, porque ya tenemos la semilla, porque esa flor, ese almendro está floreciendo en medio del desierto. Por más luchas y pruebas que estés viviendo, tengo esa semilla y Dios está apresurando esa palabra para la gloria y la honra de Dios. Poderoso Dios, siento muy poderosamente su presencia en este lugar. Sé que Dios va a hacer cosas sobrenaturales. Dios te está preguntando, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo con tus ojos? Todo lo negativo, pastor, está todo perdido. Pastor, nunca voy a dejar esta situación adversa. Pastor, nunca voy a salir de este desierto, de este proceso. ¿Qué es lo que estás mirando? Dios te está preguntando, ¿qué es lo que estás mirando? Como le preguntó a Jeremías. Es ahí donde Dios te dice, voy a apresurar mi palabra. Voy a apresurar mi palabra. Isaías 55:1. Yo quiero que esta palabra usted la tome para su vida. Y a todos los sedientos, vengan las aguas. Y los que no tienen dinero, vení, comprar y comer. Vení, comprar sin dinero, sin precio, vino y leche. Es algo difícil para Dios que seamos bendecidos y prosperados. ¿Le hace falta a Dios el dinero para bendecirte? Vení a las aguas. Vení a las aguas. Dios te está diciendo, vení a las aguas. Y esas aguas es la palabra de Dios. Isaías 55:10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que llega a la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Tengo una promesa de Dios y el diablo no me la va a arrebatar. Digo, tengo una promesa para mi casa y el diablo no la va a arrebatar. Tengo una promesa para mi vida y las aves de rapiña no me la van a robar. Tengo una palabra para mi familia. Tengo una semilla para mi familia. Vamos a comprar sin dinero. Vamos a ser bendecidos. Vamos a ser restaurados. Tengo una semilla que Dios está apresurando su tiempo. Tengo una semilla en lo espiritual, en lo natural. Tengo una semilla. Vamos a empezar a reclamar esa semilla. Vamos a reclamar esa semilla. Vamos a reclamar esa semilla, esa sanidad para tu hijo, esa libertad para tu matrimonio, esa libertad en el mundo financiero. Empieza a reclamar esa semilla. Tengo esa semilla de la palabra de Dios. Tengo esa semilla y nada ni nadie me la podrá robar en el nombre de Jesús de Nazaret. Decirle a tu hermano que tienes a tu lado, perdónenme hermano, pero se siente muy fuerte la presencia de Dios aquí.
Dile a tu hermano que tienes a tu lado. Dios ha empezado a apresurar su palabra para ponerla a obra. Dile. Y en esta hora cierra tus ojos y donde estás, ponte de pie. Vamos a empezar a visualizar en qué área te está haciendo falta esa semilla. En la salud, en lo espiritual, en lo financiero, en lo económico. Empieza a visualizar en tus hijos. Empieza a visualizar esa semilla para tus hijos, para tu casa. Empieza a visualizar mientras cantamos que los cielos se están abriendo. Mientras cantamos que los cielos se están abriendo. Vamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Empieza a atesorar esa semilla en tu corazón y en tu mente. Hay gente en este lugar que ha venido por esa semilla, ha venido por esa palabra. Yo sé que hay gente en este lugar que venía con esa decisión de apartarse de las cosas de Dios, pero en esa hora hay semilla para el que siembra, hay semilla para el que siembra, hay semilla para el que siembra. Hay mucha gente que venía muy decepcionada, muy cansada, muy atribulada, pero Dios te está dando una semilla que es la respuesta que Dios va a traer para tu proceso, es la respuesta que Dios va a traer en el nombre de Jesús para lo que estás viviendo y atravesando en el nombre de Jesús de Nazaret. Shakanama Shonorokos. Shakanama Sokoros. Shakanama Sarabashodoros. Cuando puedan hablar en lengua, Shakanama Sokoros.